Hola, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren, acá abriendo la puerta a un nuevo encuentro, un nuevo momento que estamos gestionando y hablamos de gestión y es sumamente importante empezar a ocuparnos de gestionar las emociones. ¿Por qué es importante esto? Porque es parte de lo que caracteriza al ser humano, un ser emocional, un ser que empieza a autodescubrirse con todos sus sentires. Y en esta oportunidad y en esta puerta que abrimos el día de hoy, vamos a estar en compañía de una profesional de esta especialidad tan fabulosa que es la psicología. Y qué mejor que Fernanda Ayala, la licenciada Fernanda Ayala, que justamente su tesis es de inteligencia emocional, ¿no? Así que nos va a venir a compartir su sabiduría y sus distintas técnicas y formas y caminos para que encontremos individualmente una forma de autogestionarnos, de administrarnos, de conocernos, de ver qué nos pasa en el interior. Y bueno, bienvenida, licenciada Fernanda Ayala, bienvenida. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, acá contentos abriendo esta nueva puerta y llenos de preguntas, por supuesto, ¿no? Las preguntas que uno podría empezar a decir, bueno, eh, ¿cómo empiezo a gestionar lo que me pasa, no? Porque sucede que hay muchas personas que están con conflictos sin resolver, con eso, con un mal humor diario, con una cantidad de dolencias físicas que no tienen, que van al médico y no encuentran patología, y el médico les dice, bueno, tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Y cómo comenzamos justamente a darnos cuenta qué nos pasa, ¿no? Claro, sí. Y bueno, las emociones es muy importante conocerse a uno mismo. Tienen diferentes raíces y repercuten de diferentes maneras en nuestra vida, ¿no? Tanto negativamente como positivamente. Siempre fue común decir que las emociones, diferenciarlas de la inteligencia, ¿no? De decir, bueno, tenés que pensar racionalmente, no actuar, o sea, pensar fríamente como queriendo decir, hace a un lado tus emociones y pensá bien las cosas, ¿no? Y como que está esa creencia a nivel social de que las emociones son algo malo, algo que hay que reprimir, para hacer las cosas de manera correcta. Es conocida la frase que se le dice a todos, más de una vez seguramente se lo habrán dicho a cada uno de, bueno, pensá en frío, aislar tus emociones y pensar de forma inteligente, de forma correcta, pero bueno, también en el campo de la psicología hace tiempo que se viene estudiando que todo lo contrario, que de hecho podemos hablar de una inteligencia emocional, eh, que es esto Claro, de porque que, justamente interviene esto, estamos tratando de separar lo que es la parte racional, mental, analítica, con lo que le pasa al corazón, con qué es lo que siento en realidad, qué es lo que me lleva al conflicto, ¿no? Es decir, es como si fueran dos vías diferentes, o al menos es la sensación. claro, tal cual, y en realidad lo que tenemos que empezar a descubrir es que va todo de la mano, ¿no? Si nosotros empezamos a hablar de que nuestras emociones pueden ayudarnos muchas veces, a vivir nuestra vida y a sentirnos un poco más, acercarnos a la plenitud que queremos, con la que queremos vivir. Em, Me parece que es empezar por ahí, de que las emociones no son enemigos a reprimir, sino que en todo lo contrario, están ahí por algo, muchas veces son una alerta, muchas veces son una guía. Entonces eso me parece importante, me parece Sí, destacar eso. aparte, pero si bien, como lo mencionaste, es como que ya nos educan con reprimiendo lo que sentimos, ¿no? Es decir, esto de que, bueno, uno cuando va a la escuela o, digamos, al nivel inicial de la escolaridad, nos dicen, vos tenés que comportarte de una determinada manera,
¿no? Y al pedirnos una conducta determinada, también nos indica esto de reprimir lo que sentimos y es el fastidio, la incomodidad de estar en los espacios en los cuales comienza nuestra educación. Sí, sí, yo justamente trabajo con niños con diferentes tipos de diagnóstico y la verdad es que sí, es muy común que, primero que reprimir las emociones muchas veces empieza por casa. Muchas veces se le dice a los niños, bueno, por estas cosas no se llora, no tenés que llorar por esto, está mal. Y entonces, eso es la primera represión a las emociones, digamos, se da en la casa. Y después en las escuelas sí, se sigue con esto de, bueno, no es hora de llorar, no es hora de reírse, es hora de estar sentado, es más como la formación del ciudadano, ya el nene crece en la casa y en la escuela, que son sus dos esferas de sociabilización, ya reprimiéndonos. Entonces eso forma ciudadanos que crecen para ser frustrados, o sea, esta frustración de la que hablás vos, actualmente en personas adultas es porque crecieron así, en un entorno en el que la casa reprimen las emociones y en la escuela también. Muchas veces el enojo es, bueno, no te enojes, en vez de preguntar, ¿por qué estás enojado? Entonces es como que uno mismo se lo reprocha. En vez de decir, bueno, ¿por qué estoy enojado? Estamos acostumbrados a decir, no tengo que estar enojado o no tengo que estar triste, en vez de preguntarnos por qué nos está pasando. Claro, y en busca de esos por qué también es aceptarnos, digamos, como la diversidad de abanicos que el ser humano es, ¿no? Porque si bien es un ser racional, también es un ser emotivo, es decir, es un conjunto de diversidad de lo que representa la humanidad, ¿no? Para tener empatía, consideración con el otro, también tengo que desarrollar ese aspecto mío. Y si lo limito, lo condiciono, lo pongo bajo barrotes, no me permite, primero, conocer, es decir, reconocer que la emoción nace de mí, que nació desde mí. Y tampoco me permite palparla e interactuar con la emoción, ¿no? Entonces, en muchas oportunidades se da un arrebato de ira o un arrebato de llanto descontrolado, ¿no? Ni sabes por qué, y justamente por esta condición de guardar, no, tengo que hacer lo que corresponde, tengo que hacerlo como los mandatos que te limitan Mm. a vivirlas, ¿no? A vivirlas. Sí, sí, tal cual, concuerdo. La verdad que se ve bastante como que el impedimento de conocerse a uno mismo por cómo responde ante situaciones y reprimirlas en vez de explorarlas. Me parece que mucha gente hoy en día no se conoce tanto a sí mismo por una cuestión tan importante como reprimir la emoción en vez de vivirla y explorarla. Eh, Sí, sí, aparte de este programa la idea es esto, es decir, ir abriéndonos camino respecto de amigarnos la experiencia emocional, amigarnos y abrir el abanico, decir, bueno, como a- abrazarlo, decir, bueno, las emociones me catapultan a que desbloqueo la energía que se queda en esa frustración, le abro una puerta, la dejo, la exploro, la vivo, la vivencio, ¿para qué? Para luego dejarla ir, ¿no? Porque las emociones no es algo que te quede, es decir, es un estado de ánimo. ¿Qué es una emoción? sí, tal cual. La emoción originalmente, bueno, se plantean diferentes maneras, pero la principal es que es una respuesta biológica que es para mantenernos a salvo, digamos, ¿no? La emoción es una reacción a un acontecimiento del entorno, digamos, ¿no? Están las básicas, como se denominó, que es la alegría, la tristeza, el enojo, ¿no? Y el asco, digamos, que se plantean como para la supervivencia del ser humano. Después nosotros, nuestra capacidad cognitiva va evolucionando y por supuesto que ya hay muchas más, no están solamente esas básicas, como por decirlo.
pero sí, es un estado, como decís vos, o sea, no es que somos seres que van a vivir enojados toda su vida. Es como, hay que aprender a gestionarlo, como es el nombre del programa, el temática que tratamos hoy, para saber dejarlo ir y para entender que no está mal transitar esa emoción. Lo que está mal es reprimirla, porque al reprimirla lo que haces es, la vas acumulando y termina detonando en vez de, con una carga enorme que después es complicado gestionar. Entonces, Claro, pero justamente también es considerar que las emociones no nos definen, ¿no? Porque mm, que yo esté enojado no quiere decir que sea una característica que vaya conmigo, sino es una circunstancia, es una mm, situación que acontece frente a, la situación que me esté atravesando internamente, ¿no? Y que no va a quedar de por vida así, porque enseguida nosotros somos de poner carteles, mm, ¿no? Este mala onda, el otro buena onda, el otro sí. esto, ahí viene el buena onda, la buena vibra, y en realidad no Buena puede vibra, tal definir cual, el sí. estado de ánimo, Mm, ¿no? Sí, no, o una emoción, simplemente eh, es justamente encontrar, decir, bueno, lo mismo que las que no nos gustan hablar, que son los miedos, mm, la tristeza, la depresión, todas esas emociones que forman parte de decir, bueno, no estoy entendiendo cómo manejar mi energía, no sí, estoy entendiendo cómo, es decir, es como el perro que se muerde la cola, por el momento no encuentro la salida, pero en algún momento voy a dar ese pequeño paso. mm, Y bueno, y ahí está, es decir, si no me define, ¿no? ¿Cómo la encauzo? mm. ¿Cómo me empiezo a dar cuenta de eso? Sí, también es importante como que uno empieza, es verdad que se empieza a formar una personalidad en torno de si le dicen vos estás siempre enojado, ¿no? Es como que uno mismo se empieza como a encasillar en esa personalidad de gruñón, gruñona, ¿no? Y es como su respuesta confort a todo, ¿no? Vivir enojado, o la respuesta es esa, a todo. Y también es importante entenderse a uno mismo por qué buscamos refugiarnos solo en el enojo, habiendo tantas respuestas posibles. Eh, Esa es otra parte importante de la gestión, de que no nos defina, que no nos encasille una sola emoción habiendo tantas posibilidades. Sí, como un escudo. El otro día viendo Claro. un reel del Facebook donde había una señora que ya tenía la cara así enojada. Y le decía, ¿usted por qué? ¿Por qué está así? Porque yo soy así, decía, ¿no? Claro. Yo soy enojona, ¿viste? Mm, sí. Claro, y justamente, es decir, porque también nos hemos acostumbrado a utilizar las emociones como para de coraza, ¿no? Tanto Mm, como la súper simpática, como siempre está simpática, es decir, mm. escúchame, ¿no? Ah, Claro, no, pero hay que ser, siempre cuando te dicen cómo estás, tenés que decir bien, ¿no? claro, sí. No, no puede ser de otra manera, ¿no? O al Mm. revés, o en lo que es típico del argentino, la queja constante, ¿no? Es decir, buscar con qué quejarse, ¿no? Sí. En ese, como en un escudo, es decir, entramos dentro de la definición o dentro de una cajita, decir, Mm, bueno, este soy yo, me defino así mm. y en este espacio me muevo, ¿no? Y la Sí, idea sí. es salir de ahí. Sí, tal cual. Sí, tal cual, coincido. La verdad que también están las aceptaciones sociales, ¿no? Que están las emociones que son aceptadas y aplaudidas y otras que no. Y es interesante también que alguien se refugie en una que es aceptada o que es rechazada. Tanto como las dos me parece que son interesantes las elecciones de ahí de encasillarse en alguna o en la otra. Sí, y aparte también esto de cuando uno ya está muy cómodo en una, es decir, que forman, a veces una emoción también forma la personalidad de gente que dicen, bueno, yo Mm, siempre tengo que estar bien porque aguanto todo un lío, un malestar en mi casa, pero tengo que mostrarme fuerte, siempre
siempre alerta, siempre, ¿no? Con esa... Y justamente el no permitirse vivir otros sentires, ¿no? Después llega el momento del quiebre, ¿no? De Mm, la fisura. sí. Y que encima eso puede traer problemas como, ponele, si vos te definiste a vos mismo durante toda tu vida como una persona que aguanta, cuando llegue el momento en el que no aguantes, eso te causa una crisis de identidad que puede traer un montón de problemas, como ansiedad, como una depresión, ¿entendés? Entonces es importante saber darle esa flexibilidad a nuestra forma de vivir, de sentir, porque llega un día en el que no aguantás construyéndote una personalidad como yo aguanto todo, yo puedo con todo, y puede causar una verdadera crisis de identidad. Eh, es muy importante la gestión de la emoción, sí. Sí, y bueno, justamente también para eso hay que hablarlo, ¿no? Es decir, Mm, expresarlo, encontrar las palabras, aunque tengamos poco diálogo con nosotros mismos, encontrar las palabras para expresarlo, para decirlo en voz alta, ¿no? Porque la emoción también es algo silencioso, es algo que nos pasa adentro, son malestares, quizás incomodidades, algo que se siente nuestro cuerpo, ¿no? Que estas alertas que nos van llamando nuestra atención y diciendo, mirá, por ahí no es el camino, y nosotros si miramos para otro lado, inevitablemente se convierten estas emociones acumuladas en malestares físicos, en mm, enfermedades, ¿no? En grandes patologías. Y mm, es justamente, es decir, tratar de ir al origen de nuestros malestares y ahondar en cada mala sensación, por decirlo, o pararnos de lleno en eso que nos molesta, ¿no? mm. Y al menos, yo digo, no es que uno, porque típico que uno como le atribuye su malestar a la gente que te rodea. Y en realidad no. A veces el malestar no es el que le rodea, sino uno que no pudo encontrar un equilibrio en eso, ¿no? Sí, otra cosa además de eso. Siempre uno elige cómo reaccionar y cómo le van a afectar las cosas del entorno, ¿no? Por eso es como que quizás es importante siempre buscar una segunda opinión, porque quizás hay algo que no estás viendo, que te puede hacer ver otra persona, que para vos es imposible ver en ese momento, te puede cambiar rotundamente la perspectiva de cualquier situación. Y después también, bueno, quizás está como que hay mucha costumbre de reprimir porque decimos, bueno, pero viste que como que está muy condenado socialmente también cuando vos decís que te está pasando algo, como que ya hay mucha gente diciendo, bueno, pero vos lo estás diciendo porque querés llamar la atención. Y de ahí también sale más razones como para no contar si algo te está pasando. Eh, Claro. y en realidad es importante siempre buscar una segunda opinión, porque quizás es algo que está a simple vista y hasta que no te lo dice otra persona no lo ves, no reaccionás. Eh, Sí, sí, el árbol que no te deja ver el bosque, ¿no? claro, sí. Eh, sí, o como dicen, eh, es difícil a veces vernos cuando estamos en automático. Es Mm, difícil cuando estamos como reaccionando, llevamos una vida así como con los caballos tienen las ojeras, ¿no? Que mm, no nos dejan ver lo que nos pasa, ¿no? Corremos para cumplir las exigencias que nos manda la parte laboral, la parte de los cumplimientos en el hogar con la familia, y no prestamos atención a lo que nos sucede. Pero mm, bueno, acá les dejamos los teléfonos para contactarse con nosotras, para dejar sus preguntas, sus inquietudes, para ver si realmente necesitan una palabra, lo que quieran compartirnos, ¿no? Es importante de que empecemos a poner en palabras lo que nos dice,
este mundo, universo, mezcla de energía interna que no nos permite avanzar. Y bueno, estamos acá para escucharlos y bueno, para ir abriendo la puerta de esta gestión emocional, poner manos a la obra y sobre todas las cosas, es decir, ocuparnos, ¿no? Ya no pasarle la pelota al otro, sino ocuparnos con conocimiento, informándonos, con participación de nosotros. Y bueno, lo mismo también, si esta información les de utilidad a algún familiar, algún amigo que necesite una palabra, que necesite una asistencia, acá tienen los teléfonos de contacto. Así que es sumamente valioso porque estamos al servicio. Y lógicamente de que vamos a ir recorriendo todo el abanico amplio, tanto con experiencias, con información, con noticias, que vayamos recibiendo para poner de ejemplos, para trabajar respecto de las distintas informaciones y los distintos perfiles de qué significa esto de la emoción, para ver cómo sumamos, ¿no? Cómo le damos un empujoncito de claridad a todas las personas que necesitan esta gestión. Tal cual, tal cual. Hoy en día está muy difícil acceder a una opinión profesional, entonces quizás este recurso está bueno para utilizarlo, para empezar a conocerse, para hablar, para buscar esa segunda opinión, ¿no? Que tanto necesitamos, que muchas veces nos hace falta y es difícil conseguir. Sí, lo mismo también, esto, como bien decíamos al principio, de que esto abarca desde los niños, ¿no? Desde los niños que ya tienen otras características, ¿no? Que vienen con otra forma de vincularse, tanto en lo social, educativo, ¿no? Formando su personalidad, como la adolescencia, transitar los seres que entran en esta de ir formando su personalidad y están en conflicto también con esa parte de ellos mismos, ¿no? Que también es un aspecto emocional, y también la adultez, ¿no? Con la madurez de los seres que no encuentran quizás la forma de definir una vocación, un oficio, y por último, y no menos importante, el jubileo los adultos mayores que necesitan también de un propósito, de un porqué, de un para qué, y a enriquecerlos, ¿no? También con estas herramientas que vamos a ir trayendo, unos pequeños aportes de ejercitaciones, es decir, una riqueza de colores para que a todos de alguna u otra manera les dé una ayudita. Sí, 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 coincido. Así que bueno, nos vamos despidiendo y por sobre todas las cosas agradeciendo a los que nos sintonicen, nos vean, tienen nuestros teléfonos de contacto, ahí los vamos a volver a poner, a ver, ahí tienen nuestro WhatsApp, leemos los comentarios, pueden suscribirse, seguir a la licenciada Fernández Fernanda Ayala por su canal de YouTube. Y bueno, nos pueden dejar, como digo, los comentarios, todo lo que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Hasta el próximo encuentro de Gestionando las Emociones. Hasta la próxima.